Aquí en Por Amor al Arte me encanta preguntarle a mis invitados cuál es tu guilty pleasure, porque el mío ya no me da culpa. Yazo, así como lo escuchas, son barras heladas de yogur griego. Me encanta. 100 calorías nada más y 4 a 5 gramos de proteína. ¿Qué tú me dices? Yo estoy pegada con el sabor de pistacho, pero también vienen strawberry, chocolate chip cookie dough. No, o sea, otro nivel. Y si estás buscando algo como que pequeñito, pero poderoso, prueba los Popables. Yo sé que te van a fascinar. Después me cuentas. Yazo. Feliz de recibirte en otro episodio de Por Amor al Arte. Ya tú sabes, dale like, suscríbete, comparte este tipo de contenido para que sigamos creciendo esta comunidad de Por Amor al Arte. Yo estoy bien contenta en este espacio mágico, que ustedes saben que esta es mi esquinita preferida, que yo la amo, la adoro aquí en GW5. Si tú tienes una idea, si tienes deseos de llevar a cabo un proyecto, ya sea que conlleve audio, visual de calidad, aquí, este es el lugar, en GW5, aquí Gaby y todo su equipo, mira, te van a tratar, mira, una chulería y con espacios maravillosos para podcast, ya sea de audio, podcast con imagen o cualquier otro proyecto que quieras llevar a cabo, inclusive fuera de estas instalaciones. Así que comunícate con GW5. Gracias a Abigail Vargas y a Prilov por mi ropita de segunda mano, linda. Porque mira, hay que darle cariñito al planeta. Respeto a nuestro planeta. Así que gracias, Abby, te quiero. Y estoy hoy muy bien acompañada, con una artista independiente, con una trayectoria maravillosa. Estaba deseosa de conocerla más porque nunca he trabajado con esta artista. Me parece que es alguien muy importante para nuestra cultura, para nuestro país. Una deportista escénica. Yo le llamaría también como editora escénica. Voy a discutir eso con ella, a ver si le gusta el término. Egresada del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico. Y bueno, mucho más que vamos a estar dialogando con ella. Ahora va a tener una obra de teatro el 21 de noviembre y vamos a estar hablando de eso, de Hielo Seco. Kairiana Núñez Santaliza aquí conmigo. Bravo, gracias. Qué bueno, qué linda introducción. Ay, qué muchacha. Chévere, de verdad, muy agradecida. Todo, la verdad de tu trayectoria tan bonita, te admiro muchísimo. Y yo creo que es importante que la gente conozca, los que no han tenido la oportunidad de conocer tu trabajo, y lo que estás haciendo también como profesora, como maestra, como tallerista, fundadora también de Jóvenes del 98, que no tuve el placer de pertenecer, pero que mucho he escuchado toda mi vida de todas Todavía las estás cepas. a tiempo, porque eso no muere. Siguen ahí dando la lucha, moliendo vidrio. Maritza Pérez Otero con las nuevas generaciones. Y es una maravilla, ya han pasado más de 100 jóvenes, por Jóvenes del 98. Así que, y no hay edad para, tú sabes, no hay límite. O sea, que aunque sean jóvenes si del 98, no tienes que ser tan joven. No tienes que ser tan joven y puedes ir a cualquier manifestación, porque siempre a veces hay trabajos que tienen que ver con unas causas en específico o obras particulares. Así que si hay algo, te voy a dejar saber. Ay, pues por favor. Porque pues claro. todo el mundo está invitada a ser parte de Jóvenes del 98 en cualquier momento de su vida. Me encantaría. Sé que pues muchos artistas de la danza, del video, de la actuación, pues han salido de ahí. Sí, fue una escuela, es una escuela. Yo tengo la fortuna de decir que fui esa primera generación como pionera, ¿no? En el 1998, que por eso viene el nombre, de gestar, desarrollar esta obra que hablaba sobre los 100 años de la invasión norteamericana. Entonces, pues era hablar de esos temas tan heavy que al final pues redundan en lo que es pues, nuestra condición colonial y todo eso, pero desde una mirada de los jóvenes. Entonces era bien bonito porque Mari nos daba esa oportunidad que no necesariamente
nos las daban el resto de los adultos, no a los jóvenes. Así y que de ahí sale el nombre, de ahí el 98. Sale Jóvenes del 98, porque fue en el 1998 y pues porque tenía que ver con el 1898. Y qué lindo darle la oportunidad, darle voz a los jóvenes. Es bien curioso porque mi hijo estudia en una escuela Montessori. Ah, qué chévere. ¿Verdad? Y algo que atesoro mucho del sistema es que podamos escuchar realmente esas voces jóvenes, total, ¿verdad? Y romper con eso de antes de, no, usted se calla. Usted se calla cuando ustedes hablan cuando las gallinas mean. Ajá, ¿qué opinión usted va a tener? Exacto, si usted es un pile de mierda ahí. Exactamente, exactamente, un pile de mierda, exactamente. Sí, total. Pues he aprendido, ¿verdad?, con la crianza de mi hijo, a todo lo contrario, a ese espacio de escuchar esas voces. Y entonces, básicamente... sí, porque Montessori, pues, si algo se le agradece a esa enseñanza, ¿no? Es justo eso, ¿no? Así que qué bueno que están cada vez... Ahora mismo participé de un encuentro montessoriano y es impresionante cómo se ha expandido la enseñanza montessoriana a través de hace 10 años acá. Esto no era así, o sea, cada vez hay más personas con ganas de ser guías, cada vez hay más familias con ganas de poner a sus hijos e hijas en un sistema montessoriano, y es bien chévere porque de eso se trata, de darle espacio, mirada, pensamiento a esa opinión que tienen, o sea, los jóvenes. Definitivo. Que en realidad tienen mucho que decir. Que, claro, y tú sales precisamente por decirlo así, ¿verdad? Por decir salir, ¿verdad? Porque tienes una trayectoria antes de eso también, que de eso quiero que hablemos. Pero de ese grupo, y de esa idea de que los jóvenes tienen voz. Tienen voz y tienen que, o sea, pueden, justo pasó el tiempo y después Maritza, cuando ya crecíamos, pues también nos tiró, como se dice, como a los leones. En realidad nos dio la oportunidad de dar talleres también, como cada vez que la convocaban a ella en calidad de tallerista, decían, ya yo tengo unos jóvenes que son capaces de dar talleres, yo no tengo que estar. Entonces, olvídate, desde los 16, 17 años, uno así, pero valió la pena y nos entrenó. O sea, estamos hablando aquí de una experiencia más cabal, que va más allá de la artistería o de ser jóvenes que actúan. No, eran jóvenes enfrentándose también a unos temas políticos importantes que eran necesarios, que tenían que ver con nuestro país y cómo eso nos afecta directamente, ¿no? Y además, pues, nuestras gestores como educadores. Así que se juntaban ambas cosas y más. Y bueno, y de comunidad, como amigos, porque además todavía es la misma familia que a mí me sigue acompañando. Yo tengo mi familia nuclear, ¿no? Pero yo tengo mi familia que si no hubiera sido por esos afectos, ¿sabes? Eso también es lo que te mantiene, ¿no? Vivo. Definitivamente. Y la base de tu trabajo, el colectivo, la comunidad, que de eso también vamos a estar hablando. Marisa... le estaba diciendo a Norwil aquí en una entrevista. Ah, qué chévere. ¿Tú crees que ella me hace...? No, te va a costar que venga una entrevista. Te va a costar mucho, te va a costar bastante. Y ahora más, porque es como que el tiempo... Digo, es una locura porque es una gran conversadora. O sea, es una charlatana. O sea, todo el mundo, o sea, debería tener el privilegio de escucharle. Pero pues cada vez está como más, no, yo no tengo nada que ver, o sea, más en su mundo, más... Pero para que la gente sepa, y siempre la hemos mencionado en otros episodios, que Marisa Pérez Otero ha sido una gestora cultural, una maestra, tallerista, profesora muy importante para nuestro país, y su aportación a través de lo que ha hecho con los jóvenes y con adultos también. Con adultos. Sí, hay muchos proyectos que ella gestaba paralelamente a los jóvenes y no se habla mucho de eso, pues no había mucha, pues nada, o sea, en ese momento no había todas las redes o todos los medios así para difundir todo lo que estaba pasando, pero
también ella gestó un programa que se llama El Placer de Leer y técnicas de estudio, y era para ayudar a jóvenes de distintas edades, adultos también, a que tuvieran el placer, la dicha coño, la lectura, que es tan chévere, que no es una cosa, que no es la idea que nos meten en las escuelas de que hay que leer por embotellarlo, porque tienes que llegar a una nota y pasar un examen. Y la connotación negativa del acto de sentarte a disfrutar un libro. No, pues ella decía, no, aquí el leer es un placer y es un derecho que tenemos también como personas para que podamos defender ese deseo que nos regala los textos, los buenos textos, ¿no? También. Uh-huh. Y paralelamente daba técnicas de estudio, que un poco era también como a ayudarte a generar esta estructura, porque en verdad a veces se nos hace difícil, o sea, de repente están estas escuelas abacorando. Yo pienso en los colegios, en mi sobrino, Dios mío, que le ponen tantas libros y asignaciones, y uno dice, pero ¿cómo pueden? O sea, ¿cómo hacen eso? Eso es medio cruel, un poco cruento. Una visión del estudio bien y del aprendizaje bien tortuosa. Tortuosa, sí. Entonces, claro, creces con esa visión y un poco eso se te debe quedarse en algún lugar del cuerpo en el futuro, qué sé yo. Nada, a mí un poquito me llama la atención. Sí, pero bueno. a mí también. De hecho, por eso mi hijo está en una escuela Montessori. Pues mira, aché para ti, para tu hijo, para tus decisiones, porque vas bien, muchacha. Sí, digo con respeto, ¿verdad? Tengo el mayor de mi esposo, estudió en escuela tradicional y divino, ¿verdad? No, y un ser nosotras también venimos y nosotras de también. Escuela, yo no sé, pero yo vengo de escuela pública y a mucha honra y me dio un montón. O sea, soy lo que soy ahora también. Y gracias a esa escuela, igual pero yo, puedo opinar también claro. acerca de cómo me gustaría. Las nuevas visiones, ¿verdad? Y las Sí, alternativas que hay educativas. Me gustaría, mira, quiero hablar tantas cosas contigo. Sí, porque sé que tu trabajo, o sea, me despierta muchas preguntas, muchas interrogantes sobre tu quehacer y tus procesos creativos. Pero antes quisiera ir un poquito a tu trayectoria. Claro. Y contigo sí quisiera hacerlo porque yo misma, aunque obviamente me he preparado para esta entrevista, pues comparto que había cosas que no sabía de ti. Entonces, pues quiero que el público sí las sepa de esos comienzos tuyos, cómo te inicias, qué te dio por estudiar actuación en el departamento de drama. Sé que vienes de una familia que vamos a estar hablando de eso, ¿verdad? Donde la poesía y el arte. La bohemia presente. siempre estaba presente y eso queda en el gen, en la sangre, eso está ahí inevitablemente. Y puedes rechazarlo o decir, no, esto me gusta, esto se siente bien. Había algo también de esas bohemias que te permitían traer como que el colectivo a los lugares íntimos, o sea, eso de la afuera, al adentro, a la casa, a la sala, y que se generaran estas experiencias tan ricas que tenían que ver con pues sí, la poesía, y la poesía no es como solo la poesía, sino es quién la dice, qué voces y qué te vibra y qué textos, y uno así bien chiquito y de repente era como wow, ¿qué es esto? Y de repente alguien cantaba y la guitarra y el piano y después la conversación y eso era ya en sí mismo un espectáculo, digo, en términos de lo que es. Era una experiencia, la producción que se daba, ya sea improvisada o no, porque muchas veces era como, pues llegaban y era un ventetú de bohemia. Oye, pero eso es una ventaja brutal, no tenían que irse. No tenían que irse, claro. a los lugares de aquella época, ¿verdad? Donde llegaban se hacía la bohemia. Allí, también hacían eso, pero pues la casa era un espacio pues de un refugio que abrazaba también ese lugar para poder ser parte y celebrarnos. Y pues yo, de algún modo, ser testigo, pues fue parte de esos inicios, así que ¿Eres hija única? Discúlpame. Yo soy la menor de 3 de mi mamá, pero soy hija única del matrimonio con mi papá. Okay. Así que pues y éramos muchos primos también. Okay. Una familia grande y muy bella. Luego de eso, pues entonces en esa familia, pues ahí está mi tío, que tengo que decir su nombre porque de ahí es de algún modo que sale
quien me da esa oportunidad, Pedro Santaliz, y mi tía Coqui Santaliz. Ambos poetas. Titi Coqui es más periodista y poeta, escritora también ha escrito alguna que otra obra, pero más infantil. Ella se dedicó más como a esta onda más de la escritura infantil, que también es bien importante. Claro que sí. Entonces, pero Pedrito pues siguió esta tradición del teatro de calle popular, ¿no? Disidente. Empezó en la diáspora, así, con toda esta comunidad puertorriqueña que era tan marginada y no tenían las experiencias de ver arte, porque eran totalmente excluidos y había incluso guerras entre ellos y guerras, o sea, era como los latinos contra estos, contra los otros, los negros contra los puertorriqueños, y de repente los puertorriqueños, o sea, era una... es eso que hace el sistema, de que tratan de que, o sea, los marginalizan tanto que terminan encontrados entre sí. Sí, totalmente. Crear la guerra de grupo. Crear la guerra de grupo. El clasismo, ¿no? Que hay también. Totalmente. Y era bien fuerte. Así que Pedrito trataba de aunar todos estos temas y todas estas comunidades para que de algún modo se pudieran, primero que tuvieran la experiencia y se vieran también reflejadas, y además pudieran opinar. Y de ahí surge el nuevo Teatro Pobre de América. Para poner en contexto estas dos personas que menciona Kairiana. Kairi te dicen, sí, ¿verdad? Kairi, ¿te puedo decir Kairi? Kairi, a mí me gusta mucho Kairi. Me gusta mucho Kairi. Me gusta mucho Kairi, y ya la gente me dice hasta acá. No, o sea, cada vez menos. Cada vez menos, y yo así... Está bien, eso dime, aliento ya, o sea, también sin nada, o sea, no, si quieres no me si digas quieres nada. no sé, levanta la mano y hablamos, o sea, yo no importa, de verdad. Ay, pues son estas dos personas, Coqui y Pedro Santaliz, me hace reír. Son importantísimos en nuestra literatura, están presentes en los libros y en la historia de la literatura puertorriqueña, son estudiados precisamente por las grandes aportaciones que hicieron como dramaturgo Pedro, como poeta también, al igual que Coqui como poeta, como escritora de literatura para jóvenes también, como tú bien dices. Y es importante que se sepa, y que si no sabe, vaya y búsquelo para que sepa todo, ¿verdad? De dónde sale, ¿verdad? También, y de dónde proviene esta vena artística, como la de esta muchachita. Claro, esa cartografía que nos une. Y después, pues con él empiezo porque Pedrito también se dedicaba a... su teatro era un teatro tan popular y tan inclusivo que pues podías estar trabajando con actores y no actores. De repente se encontraba a gente por ahí que, mira, tú quisieras participar, y las personas así, pero si yo no, ¿qué? Porque a mí yo no actúo, no, vente. Y entonces bien ahí empezaba... en ese aspecto, ¿verdad? En el sentido de darle participación a todo el mundo, a todo el que quisiera, pero también a una población específica. Sobre todo también él era un gran educador, así que iba a los residenciales, iba a barrios, o sea, se pasaba en distintas barriadas con su teatro, y eso también le daba la oportunidad de dar clases, y de ahí sacaba, o sea, más que sacaba, o sea, de ahí podía hacer la conexión con la comunidad e invitarles a ser parte de esa experiencia. Y muchos de todos los que han pasado por toda esa escuela de teatro pobre de Pedrito Santaliz, muchos han tenido que ver con esos lugares de encuentro de los barrios o que Pedrito iba, y entonces pues después ellos se quedaban y era una maravilla. Y hay unas características... Y ahí sale Vico Sí, y muchos de nuestros... ¿De verdad? Sí. Mira tú, no sabía. Vico Sí, no sabía. Sí, trabajó, y Pedrito siempre me hablaba, Vico, olvídate, Vico empezó conmigo, así, empezó conmigo. Con orgullo, qué chévere. Que tiene unas características bien particulares, ¿verdad? Toda su gesta y el teatro que él hacía, y que entiendo, y ahora me corrige, que tú también... sigues por esa línea de utilizar espacios abiertos, espacios públicos, la calle para el trabajo. La calle. La denuncia social, la protesta, ¿verdad? Tenemos mucho en común, sí, eso exactamente. Mi trabajo un poco, y quizás gracias a él, también gracias a todos los años con Maritza,
porque entonces ahí viene la cosa. Yo empiezo con él, porque él como también, así mismo como agarraba a todo el mundo que quisiera, la familia no era la excepción. Y nos ponía a actuar y de repente era como, tú y tú vengan a esta obra. Y así yo empecé. Él me invitó, yo era no sé, sexto, séptimo grado. Y me dice, tengo una obra que va a ser en este lugar. Y ahí nos convocó a mí, a varios de mis primos. Mis primos lo disfrutaron un montón, pero yo parece que lo disfruté mucho. Nunca me olvido. Y sí, mira, un poquito lo siento acá, se me para. Porque fue tanto porque era la experiencia cabal, era la experiencia completa, era en el Lucy Boscana, él que no solía trabajar tanto en espacios teatrales tradicionales, esta vez sí, por el ICP, que le dio unas ayudas, así que estábamos en el teatro con vestuarios, con toda la cosa. ¿Cómo se llamaba la farsa infantil de La Cabeza del Dragón, de Ramón del Valle Inclán. Increíble, porque le encantaban esas falsas de Valle Inclán, sentía una afinidad muy grande con todo ese contenido. ¿Las hacía tal cual o él transformaba un poco los textos clásicos? A veces transformaba, a veces, pero bastante tal cual porque le gustaba joder también con eso, con que se colaran algo de la jerga de ese momento. Él también jodía con eso, era chévere. Qué chévere. Y después de ahí, pues mi tía Coqui dijo, ay, pues mira, yo hice una obra y tengo esta sobrina que ya la vimos que actuaba, así que déjame hacer esta obra, escribo esta obra y mi sobrina va a actuar con otros niños. Era en el Museo de Arte Contemporáneo cuando estaba en Sagrado Corazón. Esa se llama El Sueño de la Paz y tenía que ver también con todos los cuadros que habían y era también estos niños hablando sobre la guerra y sobre la paz y cómo. Entonces ahí convoca a Maritza Pérez Otero para que dirija. Entonces ahí yo conozco a Maritza en 8º grado y de ahí no me fui. Entonces lo que sí fue duro fue un poco yo tomé varias decisiones, yo también, de ahí viene lo de deportista, y todavía yo jugaba voleibol y me encantaba el voleibol, era como, yo decía, yo voy a morir de viejita rematando o dinqueando, porque esto a mí también me encantaba. Oh, wow. Paralelamente hacía deportes, así que... O sea, que realmente era una gran pasión para ti. Era una gran pasión y yo tuve que decidir, nunca hay una edad en específico para tomar unas grandes decisiones y eso para mí como joven, y agradezco a mis papás que me hayan dicho, toma la decisión tú, que eso tampoco no se estila. Casi siempre los padres te dicen, sigue por acá o por acá, tú horrible. Esto no, porque nosotros no podemos. Y habían cosas que yo entendía que ellos sí, de verdad, agradezco que me hayan guiado, pero también agradezco que me hayan dado la libertad de decidir en ese momento. Así que yo tuve que decidir entre el voleibol y el teatro porque requerían ambos el mismo nivel de rigurosidad, de tiempo, de compromiso, de entrega, de disciplina. A la vez estaba la escuela, así que era uno o lo otro. Y entonces, ¿con qué grupo? ¿O con tu tío Pedrito o con Maritza? Porque entonces esa fue difícil. Ahora mismo tú me lo preguntas a mí y hago, ay, Dios mío. Esa ha sido la más dura del mundo y yo creo que hasta el sol de hoy, él, donde quiera que esté, un poquito como que me lo cuestiona. Lo celebra porque eran colegas también, ¿no? Pero... ¿Por qué te decidiste por ella? Pero un poco, pues no podía. ¿Y no puedes podía. decir por qué tal vez te decidiste por ella? Yo creo que es una gran... Wow. Sí, o sea, en ese momento no lo tenía claro, pero ahora quizás con esa pregunta aquí bajo la... yo creo que el haber trabajado con ella antes, o sea, en esa obra de mi tía, es bien loco porque yo creo que tuvo que ver conmigo como mujer. Como que prefería, o sea, había algo en mí que yo como que entendía, si bien también, o sea, Pedrito toda la vida, pues o sea, era una persona gay, queer, pero había algo de yo sentirme un poco como cobijada en esta mujer, como que esta guía mujer que tenía, o sea, en un país también donde yo veía que habían unas cosas tan jodidas con relación a cómo dejaban afuera
las mujeres y su quehacer y les tiraban tanto codazo. Era como, mi tía, pues, que compartimos también los mismos inquietudes y deseos. Yo decía, wow, mi tía también me está dando un regalo muy grande, que es de conocer a esta maestra y que había una intuición que yo sentía que esta maestra a mí me iba a dar como, no sé, un espectro de cosas, un abanico de experiencias que tenían que a Kairiana, la niña mujer, le iban a hacer mucho bien. No es que Pedrito no, pero ya Pedrito era mi familia, así que yo eso siempre lo iba a tener. Sí. Pero en términos de el camino a recorrer, esa chanza me la jugué porque también había una cosa de la comunidad, de los amigos, de que, no sé, había algo, es compleja la respuesta, pero no sé, hay algo ahí. Te entiendo, como mujer, sí. Primero que nada, te entiendo. Y un poco cuando uno, no sé si, ¿verdad? Te pasó a ti, pero cuando uno traza una línea o sea, la línea del autoconocimiento, que es un proceso que no termina. No termina jamás. No termina, ¿verdad? Pero también del autorreconocimiento y el autodescubrirse y, ¿verdad? Toda esa búsqueda. A veces uno tiene que apartarse un poquito de lo más cercano. Mira qué ironía. Sí. Mira las ironías de la vida, ¿verdad? Para poder poco a poco uno en otro espacio encontrarse. Y si tuviste esa oportunidad y con una gran maestra y encima mujer, ¿verdad? Que hay unas cosas inexplicables. Es inexplicable. Es inexplicable, ¿verdad? Sí. Que se dan, ¿verdad? De ese cobijo que tú hablas, ¿verdad? De ese conocimiento de nuestros cuerpos, de lo que somos del cuerpo, mujeres, como seres humanos. Y eso venía con un paquete, o sea, venía con un paquete mayor, más grande, más y va a ser a través del arte ese proceso, ese trayecto. Totalmente. También, o sea que qué maravilla. Una maravilla, sí. ¿No te arrepientes? No me arrepiento y sé que, bueno, y después yo volví, o sea, yo he seguido la línea de mi tío, o sea, después yo he trabajado con su archivo. Con su legado. Esto está ahí, o sea, que yo también sabía que jamás era una cosa de apartarme, sino que en este momento de mi vida, pues esto intuitivamente yo sentía que era, y no en balde, pues después seguí, pues de algún modo el departamento de drama también fue un gran valor. Yo me decidí porque ya yo estaba adentro, o sea, ya la calle, tuve la fortuna de que ya yo un poco ya tenía la calle de la calle. Calle de la calle. Eso me ayudó mucho también a transitar, a tomar la decisión. Yo dije, es que ya aquí no hay break, yo voy para drama, porque es que... Pero en drama me pasaron también unas cosas que, si bien agradezco y unos profesores chulísimos, pues también tenía una comunidad que ya estaba conmigo trabajando. Entonces la complicidad era tanta. O sea, de verdad esto ha sido... Yo estoy maravillada de la elección mía, pero es porque yo defiendo mucho mis afectos y mi comunidad del quehacer, y esa es mi economía, que es distinta a la economía quizás del dinero, pero yo gano mucho con las decisiones que yo tomo, así sean que no me paguen nada o me paguen poco, pero veo entonces el otro lado, y casi siempre he sostenido eso, a veces consciente, a veces inconsciente, pero empezó desde la niña y empezó desde la joven mujer que dijo, no, yo quiero ante todo estar en comunidad y hacer el trabajo que yo quiera, que yo decida, porque son mi necesidad, mis temas, que se trata de mí, no está separado, siempre estoy yo incluida, siempre está el país incluido y los trabajos que elija también tienen que ver con cosas que yo de algún modo me siento identificada. Eso es parte de tu grandeza, tu honestidad, lo genuina que eres con esa parte artística tuya, pero con ese deseo tuyo, ¿verdad? De hacer arte desde esa esquina. Sí, y es difícil defender eso. Y yo sé que debe ser
bien difícil. Hay que dejar a un lado muchas cosas. Muchas Conversando cosas. con Teresa Hernández, una de tus mentoras muchacha, también, ¿verdad? O de cállate. tu Increíble. No, mentora, cómplices junto mujer con también. mujer o sea, también. Pues hablaba de esto mismo y decía, mira, no, sí, claro que yo he pagado unos precios por esto, tú sabes, a nivel de la economía, a nivel de 20 cosas, pero yo estoy feliz con mi decisión, que es parecido a lo que tú me eso, estás pues diciendo. mira para allá, venimos, sí, hay algo ahí. Hay algo ahí. Y ese grupo de mujeres poderosas y maravillosas, Viveca Vázquez, Petra Bravo, La misma Rosa, ¿no? Que Rosa la misma Luisa Rosa Luisa, Márquez, claro. porque eso también fue importante. Llegas y siguiendo, y era un poco parte de la historia que se me había olvidado. Cuando estás en drama, pues te dan también a elegir. Hay muchas decisiones. Y entonces está o el rodante de Dean, que yo me quedé con muchas ganas aquí donde me ves, pero no era por falta, o sea, no era que no entra, es que ni siquiera audicionaba, porque porque entonces estaba el otro rodante. Entonces era como yo elegí, estaba el rodante de Dean, que era de clásicos, o para aquellos que no conozcan, o estaba el rodante experimental, ¿verdad? Que así decían, que era el de Rosa. Y quizás porque ya yo venía conformada, o sea, con tenía toda esta configuración que la tenía por ahí, pues, pero qué loco, yo en vez de decidir como déjame hacer esto otro que no conozco. Para no, para no decir que no lo hice para nunca. No decir que no lo hice, no, yo decía, no, yo voy con Rosa y eso, pues, era otra decisión y eso, pues también, de algún modo lo agradecí, porque Rosa, estar en eso, pues, se abren otros portales, o sea, es como un juego de video que pues tienes que decidir, entonces cada puerta te abre los caminos de vida, pues van a ser otros. Yo quisiera casi hasta hacer un ejercicio de imaginación. ¿Cómo hubiera sido si me hubiera quedado en el deporte? ¿Cómo hubiera sido si, también me gustaban las matemáticas, así que quizás hubiera terminado, ve tú a saber en dónde, y también chévere, en términos de quién soy como, pues, que cairiana, que decidió que su deseo eran las mujeres también, o sea, que quería compartir su vida amatoria, ¿no? Sexoafectiva con mujeres, pues, ¿qué tal si hubiera sido de otro modo? De otro modo. ¿Cómo hubiera sido? ¿Y juegas con ello en la mente? A veces juego. Yo lo he hecho también. A veces juego. Con distintas decisiones. A veces juego y también me encanta mucho pensar en Ron Lola Ron, esa película que un poco tiene que ver con eso, ¿no? Como los finales, como está esto y si ella hubiera hecho esta decisión, pues el final iba a ser así. Si ella hubiera tomado aquí, pues quizás salía viva, quizás pues se iba por otro lado. Y como ejercicio y juego mental, como ese juego que tú dices, y me gusta que le llames juego, porque es un poco de eso. Es un poco jugarlo, pero la realidad es que, como mi mamá siempre dice, lo hecho está, y a mí me parece eso siempre como tan, como tan llano. Pero la realidad es que uno juega el juego y después uno dice, pero ya tracé mi camino. Sí. Y mi camino está y por algo fue también. Algo. Porque esas experiencias de teatro del oprimido, esas experiencias con Rosa Luisa Márquez, de repente te ayudaron a la toma de decisiones de después, que quiero que me hables de eso, tus experiencias en Argentina, tus experiencias, ¿verdad? Trabajando otro tipo de teatro, porque ya te fuiste completamente por esa línea. Entonces, ¿cómo llega todo el resto de las decisiones? Sí, quizás Argentina no se hubiera dado, quizás tomar otra decisión hubiera hecho, no sé, irme entre América Latina y Estados Unidos. Porque también era algo que se me daba, qué sé yo, Dean, por ejemplo, nunca trabajamos juntos, pero wow, nos queríamos tanto, yo no sé, era un amor que era, yo decía, pero ¿y por qué nos queremos tanto, nos admiramos tanto si no hemos coincidido casi? Pero nos veíamos mucho y él estaba bien pendiente de todo y yo también. O sea, era como, éramos unos boyeristas de nosotros mismos. Era como, yo sé lo que tú haces, yo te veo y tú sabes. Y hay una complicidad extraña. Él, por ejemplo, me decía, y me daba folletos. Y yo decía, ¿y esta persona? Me daba folletos para ir a Yale, por ejemplo. Cada vez que era uno, me decía, tú tienes que solicitar a esto. Solicita, yo te voy a ayudar, lo que sea. O sea, y eran
también cosas chulas, como yo decía, wow, y con el aval de este gran señor, pues, pero entonces, pues no pasaba. Decidiste que no. No pasaba porque ahí es que está la otra decisión, o sea, que no es cualquier cosa entre Estados Unidos y irte al sur, ¿no? O sea, irte para Argentina. Entonces Argentina es otra situación. Quizás también ahí yo lo decidí, hay una cosa también idiomática. Me encanta hablar español, me encanta poder entender. No estoy cerrada a aprender otros idiomas, pero reconozco que el inglés me cuesta un poco y quizás hay una barrera idiomática, uno medio miedito. Una resistencia una también. resistencia a unas cosas que también ya yo venía estudiando de algún modo, ya tenía unas informaciones que eso también hacía que era como... No, para allá no. Y no me quiero endeudar tampoco, una cosa financiera. Yo vengo de una familia, ¿sabes?, de clase media baja y yo, nada, moliendo vidrio todo el mundo. Eran demasiados los factores que hacían que la decisión se inclinara, que la balanza se inclinara más para Argentina. Y en efecto, pues creo que también lo agradezco, no me arrepiento, porque Buenos Aires es una meca increíble. Y ahí de la cultura, del teatro, era una maravilla. Yo vivía con muy poco, pero lo mismo, era feliz y ya estaba generando comunidad. Fui a una escuela, porque yo tenía en la mirilla un director de teatro que se llama Ricardo Bartiz, que él tiene una escuela que se llama El Sportivo Teatral. También vino a mi vida por esta comunidad que me decía, mira, Kairi, vimos esta obra en un festival aquí en Puerto Rico y esta compañía... Tienes que ir para allá y tienes que estudiar con él. Y yo decía, pues dale. También como dejándome llevar por estas las señales, las que me decían, es para allá. Y entonces fui y no era la escuela es muy pequeña, eligen a pocas personas. Y ahí está la cosa de pueblo pequeño, de acá, de uno, que uno cree que yo me despedía y decía, Dios, voy a estudiar con Ricardo Bartiz en Argentina, como si fuera así de fácil. ¿Sabes? Ya yo me lo había hecho la película. Sí. No, nena, no. Eso, olvídate, yo hice una entrevista, no me escogieron y eso se me vino el mundo abajo. ¿Y era como para maestría o simplemente para tomar talleres? Es para talleres, okay. Es como un gimnasio para actores, es de entrenamiento. Me encanta eso. De hecho, habían actores muy reconocidos de teatro, de la escena de allá, que iban a tomar, a entrenarse, y ellos después hacían sus películas, pero ese espacio de ir todas las semanas a la escuela de Bartiz, a hacer las escenas, bueno, los mantenía en training y en búsquedas nuevas, porque para eso hay muchas escuelas así allá, y era lo que más me maravillaba. Sí, que me fui por otra escuela que se llama Timbre 4, que estaba chévere, que es la de Tolcachir, que han venido para acá, de hecho. Yo lo he escuchado. Que Molina, ¿cómo se llama? El productor, tú lo debes conocer, es joven, no es Luis Molina, Omar Molina. Omar Molina. Omar, gran tipo, en verdad, y gran productor, lo queremos mucho. Pues él trajo a Timbre 4 acá para una de las obras, o sea, ¿verdad? Y yo decía, pues Timbre 4, porque ya también había visto su trabajo, pero su escuela ahí empieza desde cero. Ahí es como que todo el mundo está en las mismas. Y un poquito yo como que decía, ay, pues si tengo que empezar a hacer, era como unos jueguitos que... Y era chévere, o sea, yo agradecía que estuvieran, pero entonces había que estar 4 años y yo decía, no sé qué voy a hacer de mí en 4 años. ¿Tú querías otro reto? Yo quiero otro reto. Había una amiga que estaba en la de Bartiz con una de las maestras de la escuela de Sportivo Teatral y me dijo, mira, yo hablé con mi maestra para ver si tú podías venir a una clase y estar... Así que fui a una clase con... Que fue la que originalmente tú querías. Era la que yo quería. Entonces, pero pues también fue a través de una palita, una palanca, como le llaman ellos, a través de mi amiga y gracias a esta maestra que me dio, tú sabes, que dijo, claro, ella viene de Puerto Rico para esto y no, o sea, dile que venga a mi clase y trabajamos y chequeamos y la miramos y la observamos. Empecé con esa maestra, Mirta Bogdasarian,
Y entonces después ella me subió a donde Bartiz en el segundo año, porque era como me dio es como que Sí, como, ya puedes ir a donde el maestro. Y fue una maravilla, estuve ahí como 2 años o 3 tampoco, y me fui porque ya al final también había una cosa económica que ya no podía seguir sosteniendo la escuela, pero ya había hecho una comunidad. Entonces ya tenía una compañía de teatro con unos amigos, ya estábamos haciendo obras en teatros experimentales por ahí, por la ciudad. Qué entonces chévere. Era bien bonito. Estuviste 10 años allá, 7. ¿no? 7. 7 años que, chacho, parecieron 10. ¿Y qué te llevas en detalles, ¿verdad? Obviamente, uno resumir una experiencia de 7 años, ¿verdad? Pero sí, como unos conocimientos básicos que nos puedas decir que te llevaste contigo por siempre de esa experiencia específicamente allí en el Sportivo. Ya, pues mira, en el Sportivo me llevó, yo tengo quizás una resistencia a la improvisación. Viste que tú como actriz también te lo comento, como que a veces la gente se cree que nuestro trabajo, nuestra artistería, es como, ay, somos actrices, podemos hacer muchas cosas. Ajá. ¿Entiendes? Como que no entienden el proceso de cada cual, como pues cada actor, sí, que te dicen, actriz, mira, hazte algo ahí. Improvisa, por ejemplo, las improvisaciones, y a eso es a lo que voy. Yo reconozco que ese no es mi fuerte. Y no se trata de lo de el improsport y todo eso. Si voy a eso, tampoco sería mi fuerte, pero hay algo de que yo tengo una resistencia o sea, yo sentía que yo lo tenía que tener todo listo o memorizado o estructurado. Es el estar ahí, de las cosas que me llevo, es porque Bartiz es muy del momento. Entonces es alguien que mientras tú estás haciendo tu ejercicio escénico, él está siempre presente. Que eso a mucha gente no le gustaba porque es una voz que todo el tiempo está ahí. Pero es una voz que no es que te dice que no lo haga. Él está todo el tiempo poniéndote como señales, pistas escénicas para que tú todo el tiempo estés como... Y tiene que ver con la simpleza y con el aquí y ahora y el escuchar y el que no es que ustedes vengan con la escena que me va a enseñar ya aprendida, porque hay otras cosas, hay otros caminos más profundos, duros incluso, más y que pueden ser hasta más ricos, perversos también, de un orden que va más allá del layer que uno cree que está la escena. Ajá. Él te tira como otros layers. Buscar más allá. Que tiene que ver con, si estamos en la escena, nosotras somos unas hermanas y estamos hablando de que papá se murió, qué sé yo, inventando. Pues él está diciendo todo el tiempo, es más como una psiquis, como, ojo, mira cómo te está mirando tu hermana. Tu hermana lo que quiere es, sí. Tu hermana lo que quiere es otra cosa. Así o sea, que provoca, es un provocador todo el tiempo. Se te está acabando la agüita, mira. Ella te está hablando de tu papá, pero ojo, se te está acabando el agua y tú tienes sed. Así que mira a ver cómo, entonces eso empieza uno como a generar otro tipo de... Y a romper con el muñequito que uno claro, monta que uno en ya su monta, casa. Que uno porque monta. La realidad es que tiene razón el sistema, o sea, el aquí, el ahora es importante. Y son tantos detalles. Y son tantos detalles y hacerse otros cuestionamientos para también ver por otras vías el personaje. Romper las formas quizás literales o sea, que creemos, como que pueden ser hasta ricas, que son unas sorpresas lindas también. O que el propio autor propone. Propone, claro. De repente romper con esa voz del autor, que es un poco... ¡Ay! Imagínate que es fuerte. Es fuerte. Pero digo eso y traigo ejemplos específicos porque pues de otro modo no tengo cómo explicarlo, pero hay algo de eso, de sentir que la cotidianidad también era como lo cotidiano, las simples cosas y las profundidades de las simples cosas, que no es como todo. Y eso pues me ayudó un montón porque de otro modo yo quizás soy más cerebral, soy más del texto y ahí es que viene, y quizás después podemos ir me gusta la edición, o sea, me parece que el texto para mí es bien importante, entonces un poco me olvido del
del aquí, del ahora, del presente, de vamos a ver. Y un poco partir del cuerpo tú sabes, también, del cuerpo. ¿verdad? De Y que eso el cuerpo le está diciendo a uno más allá de lo que el personaje y el autor le está diciendo y a uno. quiere, y la razón y todo. Así Pero que una maravilla, Kairiana. O sea, realmente fue una experiencia sí, transformadora, ¿no? respetar el cuerpo, respetar la escucha de lo que dice el cuerpo, tanto el tuyo como el de la otra parte, y del cuerpo espacial, porque entonces la gente también hay una concepciones de que la utilería es para armar nuestro momento y ya, ¿no? La utilería tiene su valor, entonces vamos a darle su vida, es como una organicidad a algo que pareciera que, no, que es materia y nada más, Sí. pues no, que tiene todo, un Comenta, sentido, hay un una vida, comentario todo el mundo ahí. comenta, todo, exacto. Todo comenta Todo el espacio, comenta. comenta la utilería, comenta el vestuario. Y date el permiso de escuchar esos comentarios, no es que te vuelvas loca y ahora, pero sí activa, es como activar, se activan universos que pueden ser bien ricos, eso. De ahí es donde sale, por llamarlo así, Kairiana, la performer, ¿verdad? La que inicias tus trabajos más Sí. en solitario, Sí. entre comillas, ¿verdad? Porque siguen siendo en comunidad, pero... Sí, exacto, uno nunca trabaja sola. Uno nunca trabaja sola. Pero de ahí es donde parten, de esa experiencia sí, en Argentina. Bastante, pero empezó antes de irme para Argentina porque yo necesitaba, ya yo estaba clara que ese era el plan. Entonces, Ricardo Cobian, que en ese momento tenía una junta, una comunidad, una junta se le llama, en la Sala Teatro Beckett. Ah, ok, sí. Entonces ellos manejaban el espacio, era como lo estaban empezando y me dijo, mira, Kairi, ¿no quisieras hacer... En Río Piedras, te refieres a Beckett. Allí en la Ponce de León, que antes era de Moncho Conde. Hice cositas allí, Chula, sí. chulo, lo extraño un montón. Sí. Extraño mucho todos esos espacios, y el Babruja, que era, ¿sabes? Que estaba también en Río Piedras, Sí. con Débora Jonte y Margarita Espada. Era como Cogí esa... talleres con ellas maravillosas. Ese circuito hace falta porque era Sí. también una extensión también de la universidad, era la comunidad de Río Piedras viva. Definitivo. Pues Cobian, digo esto rápido porque ahí es que empieza un poco como tal. Me dice, mira, ¿quieres hacer algo? Y me hace una propuesta, pero esa propuesta yo un poquito como que dije, ay, tengo ganas como de... era una propuesta que tenía que ver con algún personaje de una obra que yo había hecho con él, pero un poco me alejé de eso y dije, ¿y sí? Yo tengo distintas cosas que quiero hablar, tengo un monólogo por aquí que me gustaría, un personaje más que un monólogo, un personaje que ya había hecho que me gustaría que hablara, así que podemos ponerle texto, tengo unos poemas que quiero decir, mi familia, yo siempre he querido cantar una canción de mi familia, que de Vieques, pues vamos a ponerla. Era como, yo tenía estos distintos materiales como que inconexos. Y tenías que armarlos de alguna Pero yo decía, forma. ¿y si los armo? ¿Y si hago? Y no tiene que ser un show lineal, no tengo que tener una obra aristotélica necesariamente, ¿y si es una experiencia? Y yo navego. Teresa lo hace, entonces ahí viene Teresa Hernández también a mi vida, o sea, porque es un gran modelo. Sí. Argentina fue importante, pero debo reconocer que en realidad esa impronta, eso sale de acá. Sale de aquí, de mi gente, de mis mujeres y de mis ganas un poco de tener esa misma experiencia. Argentina, pues, da un pie para que mi imaginario vuele. Pero esa primera vez fue antes de irme. Ya cuando me fui, yo venía cada Navidad porque yo me quedaba sin trabajo, por ende me quedaba sin casa. O sea, así que yo tenía que, como no tenía trabajo, no podía costear la casa de allá. Así que yo venía a Puerto Rico, que también eran carísimos los pasajes, pero tenía un amigo que trabajaba en American Airlines, que te daba esos stand-by. Otra palanca. Una palanca, sí, de verdad. Mucha palanca de amor, de verdad. He sido muy afortunada. Así que venía a Puerto Rico y lo que hacía era tenía un mes para generar un trabajo para poder ganarme esos chavitos para regresar a Argentina. Así que un poco lo que me pasaba era que mi trabajo como artista independiente se fue nutriendo por una necesidad primero económica y después una necesidad de que aquello no
no parara. Yo no quería que parara Claro. mi rueda por allá. Pero era un deseo bien fuerte Era un para deseo hacer fuerte. todo lo que estabas haciendo. Así que para cada lograrlo. año, cada Navidad venía como con unas ideas nuevas y no podía tener un crew tan grande porque yo sabía que entonces cómo le voy a pagar al todo el mundo, resto si seguro. lo que necesito es como un fund, o sea, sí, como un crowdfunding. Sí, sí, sí. Pero un poquito fue desde ese lugar y a la vez aprovechaba y alimentaba a la artista que tenía unas inquietudes que quería seguir explorando. Qué maravilla. Y de ahí, de ahí quiero que hablemos obviamente de tus trabajos. ¿Te gusta que te llamen performer? O sea, Mira, eso es una pregunta que me han hecho tantas veces ¿verdad? y yo no, es bien loco, pues yo no me reconozco como performera, porque también pues respeto mucho como a toda esa comunidad que hace performance, que lo siento, pero en realidad performance puede ser pues nada, solo literalmente performear, así que en ese sentido pues como alguien que activa algo, una experiencia escénica en vivo, pues si le llamamos performer a eso, performera. yo soy performera. Pero me gusta llamarme, a mí me gusta artista del escenario, Sí. me gusta actriz también, sí, como... Y yo te añadí lo de Editora. editora escénica. Eso, precisamente también. por lo que contaste, porque esa forma de traer otras voces, otros autores, y un poco pues combinar la poesía con la música, con Claro. con textos, y armar de ahí un proyecto, pues un poco es como Sí, editar. tienes toda la razón. ¿Verdad? Entonces pues como una editora escénica que me Es me curioso gusta. porque también lo puse en algún lugar. ¿Lo puse? Sí. Está puesto, sí. ¿De verdad? Ah, Así pues que mira. cuando lo dijiste, hice, mira esta muchacha. no lo, me ese leyó precisamente la mente. no lo he leído, pero para mí, yo cuando he visto, ¿verdad? Tus trabajos o he visto en entrevistas tuyas o lo que sea, yo digo, pero es que es como una editora escénica. Sí, un poco eso. De hecho, es más eso, lo de deportista Sí. escénica a mí me gusta porque pues habla también de ese vínculo tan fuerte con el deporte que de algún modo es como que yo quisiera que siga viviendo esa deportista. No soltarla, No soltarla y además que trabajo mucho con los temas del deporte, o sea, para hablar de lo que hago en escena, incluyo el deporte de algún modo. Qué interesante. O he tenido personajes de una basquetbolista, los otros días hice algo de una brincaballa. Qué bien. Siempre el deporte está, sí, el baloncesto sobre todo, hablo del deporte, como también lo que hago es siempre como una autoficción, hablo de mí, pues es perfecto yo contar esas historias del deporte, entonces ahí yo digo, pues qué bueno, si puedo hablar de mí como voleibolista y basquetbolista en una obra de teatro, check, ya cumplí. Y además hay una cuestión del cuerpo, ¿cómo es tu uso del cuerpo y si parte desde una visión de lo que fue tu entrenamiento como deportista? Y eso también. ¿Sí? Eso también, sí. Eso totalmente. Está presente. Está presente y está presente también todas las cosas que tiene el deporte, que tiene el arte también, sobre todo el arte escénico. Que todo el mundo, o sea, que cada vez hay mucha coincidencia. Es que hay mucho atletismo a la hora hay mucho atletismo. ¿verdad? A la hora de demasiado, de la actuar. estrategia, el rigor, la disciplina, la improvisación, tú sabes, la memoria, el fracaso, que gano o pierdo, pero no en términos de una competitividad así, sino como, pues, que a veces uno no da, pues uno se va medio, Sí, otras sí. veces uno está ahí con la estamina de la competitividad, de vamos a comernos el mundo, y no es una competencia contra nadie, sino es más con es una competitividad más personal, pero siempre hay con la interlocución, como vamos a ver cómo estamos hoy la audiencia y yo, ¿entiendes? Esa negociación. Pues, y hay una lucha que hay a la hora, mi hermano fue deportista toda la vida y gimnasta. Gimnasta, qué lindo. Ese vínculo, ¿verdad? Esa conexión entre uno y el cuerpo, ¿verdad? Y esa lucha de llevar el cuerpo más allá de
de los días donde te sientes caer, el cuerpo tener que rendir seguir al máximo, esas dicotomías, ¿verdad? Ese forzar un poco el cuerpo a extralimitar así hasta el máximo. Y en el teatro lo hacemos. O sea, qué sé yo, se le acaba de morir a uno alguien muy querido y tienes una función y hay que, ¿verdad? Y un poco es llevar el cuerpo por una dirección con los personajes que son bien difíciles para uno en acomodo de voz y en acomodo de cuerpo, y es un poco forzar el cuerpo también. O sea, que hay una cuestión ahí, hay muchas similitudes. Hay muchas, el juego, tú sabes, algo del jugar, sí, ¿verdad? También. De estar ahí presente. Hay una cosa del estar presente que es muy parecida, porque si bien hay una educación, hay una estructura, ¿no? Se estudia, uno lo practica, en el deporte se practica para el juego, nosotros también practicamos para nuestro juego, pero lo que pase allá adentro no está ensayado. O sea, eso es único. Y en ese sentido es muy vivo, es una experiencia muy viva. Se vive la hora, se ¿cierto? Se vive ahí. Y es un poco lo que tu profesor, volviendo a hacer las conexiones, de allá en Argentina, buscaba de ustedes los discípulos. Y entonces también estuviste en Ecuador. En Ecuador he estado, sí, he cogido talleres, sí. Ajá. Estuve en Ecuador un par de años, fui con Rosa Luisa, de hecho, con el Rodante, fuimos a Ecuador y he ido después otras veces para presentar otras cosas allá. Okay. Pero sí, Ecuador y con Yuyashkani también, todos estos puentes que logró hacer Rosa con Latinoamérica, también, y con Boal, antes de que muriera, tuvimos la oportunidad de ir. Imagínate con Boal, nena, ¿no? Fue una cosa, una locura. O sea, ahí sí que te digo yo que qué maravilla tener la experiencia de hacer, bella. De trabajar con Boal y Teatro del Oprimido y todo. Es interesante porque el teatro, exacto, no fue por una línea la que me fui, valga la redundancia, pero está ahí. Y también me ha ayudado mucho a la educadora. Fíjate, más que al artista, más que al intérprete, todos esos ejercicios me han dado mucho a la hora de ofrendar, de compartir la información. Cuando doy talleres de algo, sí o sí, ejercicios que tienen que ver con Teatro del Oprimido van a jugar. O sea, y eso es algo que haces comúnmente, ¿verdad? Leí algo, no sé si lo estás haciendo actualmente, pero has trabajado en Taller en Movimiento, ¿no? Esos son los talleres. Teatro en Movimiento, gracias. Sí. Que son los campamentos de verano de Marisa Pérez Otero, sí. De Marisa Pérez. Y entonces, no sé si es para jóvenes nada más. Es para jóvenes, pero cada vez lo estamos extendiendo más la edad. En principio era jóvenes hasta los 18 por ahí, pero ya dijimos que, porque sabemos que se crea un convivio tan bonito intergeneracional. Que los jóvenes de 50 y algo también pueden coger. También. Pero como que un poquito lo hemos expandido a universitarios. O sea, porque muy bien. Puede venir un adulto también, pero ya lo que queremos quizás en ese sentido es armar otro grupo, ¿no? Sí, porque sabemos que hay mucha sed con otras poblaciones, con otras edades, que estaría chévere. Sí, ese es mi otro sustento, ¿no? Dar talleres. No fijo, no es que estoy en una escuela, no soy una maestra 24/7, soy freelancer desde hace mucho tiempo y es a donde me convoquen, donde me llamen, Kairiana, necesitamos que venga a dar estos talleres a este grupo, a esta comunidad, pues voy. Lo más fijo son hace 7, 8 años, bueno, cuando llegué, que empecé a dar talleres a la comunidad jóvenes adultos con diversidad funcional. Porque se llama Opciones y esto lo funda Matilde Chamarsuach. Porque es una comunidad que de repente, después de los 18, no hay más escuelas, no los cogen en ningún trabajo, por discrimen, porque hay demasiado discrimen ante la comunidad de diversidad funcional. Entonces se quedan las madres, con algunas excepciones de algunas familias con padres, pero
aquí las que se ponen ahí las botas con sus hijos son las madres. O sea, lo más que yo veo son madres que están solas metiendo mano con sus hijos para que, tú sabes, para que tengan una vida digna y que sean incluidos en la comunidad. ¿Y tú participas dando clases de teatro? De teatro. Pero qué maravilla. Una vez a la semana estoy ya mi amigo Coco no está, pero usualmente es Coco García y yo, él da circo, él se especializa más como en trabajo circense y es muy chulo. Y entonces pues todas las semanas nunca paramos, ni en pandemia paramos. Porque ellos lo necesitan tanto, así que nos veía, como quiera dábamos las clases. Qué interesante. En pandemia por Zoom. Y ese es el trabajo más steady. ¿Cómo se llama el proyecto? Tengo. Proyecto Opciones. Proyecto Opciones, qué bueno que lo menciones. Gracias por traerlo, porque yo creo que hay que hablar de y hay que hablarlo y ahí... ¿Y en qué pueblo es? Disculpa. Es acá, ahora damos las clases en Beta Local, eso es en Santurce, en la Fernández Junco. Allí estamos todos los jueves. Es un tiempito corto que se va bien rápido, de 1 a 3, pero es un break para ellos, para las mamás también, de estar 2 horas. Váyanse por ahí o quédense viendo. Muchas veces se quedan mirando. Pero qué trabajo lindo, de verdad que te felicito por eso. O sea, que ese es el tallereo más fijo. Más fijo que tengo. Y he aprendido mucho también. He aprendido. Esta comunidad me ha enseñado un montón también lo que es como esa educadora en mí, que me ha dado muchas herramientas y no pararán. Sí, para seguir creciendo, seguir creciendo como tallerista y bueno, y como ser humano, porque seguimos evolucionando. Exacto, y aprendiendo de los estudiantes también. Entonces, ¿tú das clases? Tallereo, pero no como tú. Pero yo también hago eso. Es como que eso es lo más fijo, pero tallereo si me llaman, ¿no? Sí, me gusta. Y más que nada las escuelas en las que ha estado mi hijo, o las escuelas que son como hermanas, ¿no? De vecinas, que he podido, pues, tenido la oportunidad, y escuelas de amistades donde entonces me han invitado y ahí hago... los talleres, y me gusta muchísimo, me gusta. Y uno termina aprendiendo más que ellos, digo yo. Sí, eso, es eso. Entonces, Kairiana, háblame un poquito de este legado del que veníamos hablando del principio, de tu tío Pedro Santalí. Tú lo has trabajado de una manera maravillosa. Está el archivo Santalí. Está el espectáculo, ¿verdad? ¿No? El trabajo que hiciste, pero también lo que queda a nivel digital y la colaboración que hiciste con Caribe. Con Caribe Digital. Sí, ¿me puedes hablar de ambos proyectos? Sí, Caribe Digital ha sido un toallazo. O sea, esa gente vino a dar tanto. Esos estudiantes y bueno, sobre todo Naya, que es la que me convoca. Mira, yo primero hago una pieza que se llama Espírita Santalís, como una comisión de MAC en el barrio. Eso fue como en el 2018. Y eso era como un modo de decir, yo tengo este archivo de mi tío que he heredado, que está ahí guardado en cajas y no tengo los recursos para darle otra vida, o una vida que tenga que ver con la conservación y la preservación. No tengo los recursos. ¿Yo qué puedo hacer? Desde mi trinchera, yo lo más que puedo hacer es trabajarlo escénicamente. Quizás no con todo, pero que salgan a la luz algunas cosas. Y después de ahí seguimos viendo cómo. Entonces empecé a trabajar con fragmentos de obras de teatro de él. Y yo no me metí a actuar. Yo dije, pues, ¿qué tal si también me pongo como un poco en sus pantalones? O sea, era como una especie de encarnarlo. O sea, algo de él que se metiera en mí. Y yo decir, déjame hacer el ejercicio de dirigir. Entonces dirigí, primero hice ese ejercicio de edición de sacar fragmentos, porque no iba a hacer las 3 obras ni una, y no quería que fuera una obra. También hay algo de eso, hago un paréntesis porque es mi tío y es un gran valor, pero también uno tiene diferencias de distintas índoles. Claro. No todo lo que él haga a mí necesariamente me interpela, no todo lo que escriba necesariamente me habla, así que yo lo que voy a hacer es buscar esas conexiones. Con lo que no nos conecta,
no lo voy a forzar. No lo voy a forzar. Son Así que, artistas, cada cual independiente. cada cual según independiente y con sí. sus idiosincrasias, así que yo me quedo con lo que dialoga conmigo. Así que hice ese trabajo de edición también de acuerdo a las partes que yo sí quería, como trabajar. Entonces hago eso con un grupo de la comunidad de Río Piedra, varios estudiantes de la UPI y otros vecinos de la comunidad. Entonces ahí es que empieza el archivo como a manifestarse. Después de eso, gracias a una beca que dio la PRAI, la Puerto Rican Art Initiative, para varios artistas en pandemia, que ya pues nuestro trabajo era como, ¿qué hacemos ahora? Me imagino que nos preguntamos muchos artistas, Sí, ¿y ahora qué? Sí, ¿ahora qué? Pues entonces esa ayuda me dio para decir, espérate, tengo este archivo, ya hice lo de Espírita Santa Liz, pero ahora esta beca es para artista independiente, para yo hacer mi trabajo, como para yo meter el cuerpo y el pensamiento. Así que ahí la pandemia me dio tiempo para hacer una selección de las cosas que no tenían que ver. Esta vez dije, las obras se van. Yo no quiero trabajar con las obras teatrales, porque empecé a encontrar cartas. El archivo empezó como a manifestarse bien locamente, un montón de cheques, cartas. Entonces, con el otro archivo, cartas de él hacia gente, cartas de gente hacia él de distintas índoles, cartas burocráticas, cartas al Banco Popular, que también hablaba un poco de su condición precaria como humana, o sea, como todo lo que si debía, pero las estrategias que él tenía para, tú sabes, para exaltarse y seguir ahí defendiendo su lugar en el mundo como artista, cartas amatorias. Entonces yo decidí que quería más ese material, como el material más personal. Sí, pero es que está lo epistolar, está la precariedad, está la lucha interna del artista, todo eso. Su educador, habían cartas, él como maestro, o sea, como que él escribiéndole a sus estudiantes o a sus o al equipo de la compañía, y él hablándole desde ese pensamiento que es el backstage, que también es como lo que no se dice, que es como esas conversaciones que se tienen dentro del proceso escénico, pero que no necesariamente se traen al mundo. El mundo solo ve una parte pequeñita de nuestro trabajo, ¿no? Definitivamente. Como que solo ve como ese producto. Todo lo que hay detrás. Todo eso, esas capas y capas, pues son no se ven, están más socavadas, más invisibilizadas. Así que yo dije, no, pues yo lo que quiero es que se vea esto y esto. Quizás estoy metiéndome con la familia y con un tema delicado, privado, sí. Que eso es otro tema que lo hablaremos en otro podcast. Pero sí hubo lucha. Hubo de mi familia, o sea, de mi familia cercana no, porque ya, o sea, ese archivo está ahí para algo, y me decían, Kairi, si te va a ayudar para ti, tú sabes, si de verdad lo necesitas. Y yo decía, sí, además es que yo no estoy haciendo nada malo. Pero sí sé que hubo quizás una que otra parte de la familia como que hacen como, ella se está metiendo, y lo puedo respetar, y quizás, y eso con el tiempo yo lo vengo a entender, pero en el momento estaba la apasionada artista que decía, tengo el material. Pero era un material que no era tanto para tirarlo al medio a él, sino era, porque entonces también yo escribí mi propio material, y ese Archivo Santa Liz se convierte pues en un diálogo generacional, un diálogo de artistas queer en la colonia, ¿no? O sea, familia queer que estaban bregando y con la precariedad. Entonces era un diálogo. Si él tenía este issue amatorio, pues ¿sabes qué? Yo te voy a hablar del mío. Y entonces eran bien parecidos, y había unas tangencias tan grandes que... Esos paralelismos. Esos paralelismos eran tantos que yo no podía hablar sobre ello. Definitivo. Y no iba a escribir, como yo, lo mío no es escribir un libro, no le iba a poner en un paper, ni nada por el estilo. Pues eran escenas. Ahí vino la editora escénica. Ahí vino la editora, sí, ahí vino la editora. Sí, y también, pues, qué bien, hice mucho trabajo de conexión, pero de edición. Pero qué lindo, mucha investigación, mucho reencontrarte investigación con parte de lo que tú eres también, porque yo pienso que en los grupos familiares
hay tantas raíces, ¿verdad? Que hay tantos espejos donde uno se ve y también hay tantas diferencias. Que esa distinción que hiciste al principio es importante, ¿verdad? Porque son artistas cada cual con visiones distintas. Hay paralelismo, pero hay diferencias también. Que tiene que haber sido un ejercicio bien interesante y bien personal para ti. No es meramente, o sea, el darse el asunto personal de tu tío, no fue solamente de tu tío, fue darte tú también. Sí, tú también abrirte al proceso. Ahí empezó, o sea, ahí fue que, o sea, ahí dije, wow, esto es bien importante para mí, para la familia, para el país, yo darme esta oportunidad, incluso para él, darme esta oportunidad de hacer esto, porque es que de otro modo, de verdad, nos quedamos guardados. Y yo no quería permitir eso. Y sé que, pues nada, después pido disculpas si acaso hería alguna sensibilidad familiar o algo, pero la intención es una tan más grande, Yamari, es tan más grande que no es para nada hacer daño. Ahí viene, entonces, volviendo a Caribe Digital, que es uno de los puntos que traíste, tiene que ver con que, pues, yo no tenía esa ayuda de digitalización. Eso fue lo que empecé diciendo, que esos recursos yo no los tenía. Caribe Digital, Nadja ve esta pieza. Como esta pieza tiene que ver con el archivo, y ellos son, pues, es una maestría sobre archivo y sobre digitalizar las humanidades. O sea, que es maravilloso, en verdad. Es un programa demasiado exquisito. Y entonces... De preservar. Sí, de preservarlo. Así que cada grupo, tenían distintos grupos que trabajaban distintos proyectos comunitarios. Se entendía que ese proyecto de Archivo Santalí era un proyecto comunitario también. Donde sí. Sin duda, para mí es. Y entonces, pues, unos estudiantes, cada grupito de estudiantes que tenían estas becas, para trabajar con esto, pues elegían los proyectos. Había un proyecto con la Goico y la comunidad, y su comunidad. Había un proyecto de Foro Permanente de Performance. Y está Vieques, las mujeres en Vieques, era otro proyecto. Y está Archivo Santalí. Y entonces era bien interesante porque además yo decía, tiache, ¿quiénes se van a interesar por este proyecto que dentro de todo no está tan... O sea, la comunidad un poco soy yo y los archivos y todos los espacios, y es como medio fantasmagórico. Es difícil de explicar este proyecto. Así que vinieron estudiantes que se engancharon porque hablaba de lo queer o porque hablaba de personas privadas de libertad, porque tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con el amor entre hombres y la situación también con las personas que están privadas de libertad, y cómo eso, había unas cosas bien duras y cómo viven, y era como un modo de sacar para afuera cómo viven estas personas. Y eso era lo que era parte de las sistema carcelario. Eso era parte de las cartas. De las cartas, ya. Eso era parte de las cartas, y yo, de algún modo, más que el bochinche, yo sí quería hablar de cómo este ser nombraba o hablaba sobre su experiencia horrible dentro del sistema carcelario en Puerto Rico. O sea, que también eran distintos temas, y a mí me convocaban todos, y a estos estudiantes, pues de algún modo, hicieron, pues vamos para acá. Al final hicieron un trabajo hermoso de digitalización, le hicieron un favor a la familia, a Santalí, a Pedrito, pero a mí también, porque al final me hicieron una página web que yo en mi vida, o sea, Yamari, yo no estoy en Facebook, o sea, está bien, lo abrí, un momento lo usé, pero uso Instagram bien poco. Hubo un momento que un amigo mío era el que manejaba mis redes ¿sabes? Para que estuvieran vivas. Era como, sobre todo cuando montaba. Yo decía, pues como hay que promocionarse, pues por favor. Que uno se acuerda. Pues por favor, hazme el favor. Hazme el favor. Entonces, desde ahí me hacía el favor, pero... O sea, todo lo que tiene que ver con lo técnico, con las redes, con ese mundo cibernético,
Así que yo tener una tenemos un poco de página web, resistencia, hay una sí. resistencia. Sí. Tener una página web es como... La vi, quedó bien bonita, bien están todos tus chula. trabajos plasmados, o sea, un poco ellos guardan el legado de tu tío y el tuyo. Y el mío. Y qué lindo Y eso fue que bonito. hayas hecho ese trabajo, que no debió haber sido fácil entrar en esas cartas, en esa intimidad, que tengo entendido que eran las cartas de aquí para allá, pero no de allá, No de para allá acá, pa' acá. nada. Ay, que no tuviste esa O sea, otra eran de visión. allá pa' acá. No, eran de allá para acá, no de aquí para No allá. de aquí para allá, y eso es parte de la obra también, porque Sí. incluso, o sea, decir eso es casi que estás citando una línea de la pieza. Es como, bueno, tenemos las cartas de esto, pero no tenemos las de acá para allá. Y tener un archivo es un poco eso. Tener un archivo, heredar un archivo es también pensar en las lagunas y en los silencios que hay dentro entre medio. Y cómo uno, si uno los quiere, uno no los tiene que rellenar, pero sí está lindo imaginar. Pero esas lagunas están. Me y acuerdo, son parte. hay una obra que se llama Cartas a Casa, que es basada en la vida de la poetisa Silvia Plath Ujú. y su madre. Dios mío, Silvia Plath, qué bella. Sí, y entonces tuve el honor de hacer la pieza junto con Idalia. De y verdad. eran cartas, pero, o sea, no diálogo, no, eran cartas. Eran literal las cartas, y como las cartas, la respuesta, el aquí, el Bello. allá, era todo cartas, de principio a fin, Ay, eso a mí con las fechas y todo. Eso a mí me erotiza tanto. Sí, a mí la carta para mí tiene un significado. Qué lindo que Sí, hiciste ese proyecto. sí. Ahora quiero buscar o que me cuentes después. Ay, sí. Porque no, fue entre ustedes maravilloso. dos y Dalia, que, chacho, a las dos las admiro tanto. Para mí maravilloso, pero lo traigo por el asunto de las cartas que se ha perdido tanto, ¿verdad? Ujú. Ahora es todo por texto, el texto que me enviaste, el texto que te envié yo, el email. Pero qué lindo Sí. que hayas hecho ese trabajo. Antes de cerrar, Kairiana, porque hace rato nos pasamos, pero Mira para allá. ¿viste? Yo te dije que iba a pasar. Nena, pero ¿y qué es Mira, esto? pero yo mío, feliz de tenerte lo aquí. siento. Par de preguntitas importantes sobre tu proceso creativo. No trabajas sola, trabajas, pero vemos cuando haces, ¿verdad? Haces un performance, te vemos sola. Ujú. ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo es tu proceso creativo? Ya sé parte, ¿verdad? Sí. De cómo iniciaste del archivo Santalís y de Espírita Santalís. Espírita Santalís, ¿verdad? sí. Pero ¿cómo comúnmente comienzas el proceso? Primero, ahí quizás varían las veces. A veces viene una idea temática como hay, o una idea de cuento. Me gustaría que fuera una mujer que pierde a una perra. Y como desde esa, o sea, y ya sale la idea, pero no necesariamente sale lo escrito. Y ahí es que viene alguien bien fundamental en mi vida. Yo tengo un colaborador de hace varios años que se llama Rojo Robles. Ujú. Y Rojo es como ese ente que me escribe. Que escribe unas ideas específicas de cosas particulares que yo necesito. Yo tengo como la idea y digo, y yo quiero que pase esto y esto, le doy unos bullets. Hay una cosa estructural, temática o no, o de momentos, y entonces, pero tengo que ser bien específica para que él entonces pueda traducirlo al Ok. texto. Eso es en casos de que quiera hacer personajes que hablen o historias que cuenten. Para eso está Rojo. Pero en otros casos, pues es yo elegir el otro material. Entonces, después si yo hago todo el andamiaje, ¿no? Para que tenga un poco de sentido. Siempre necesito que alguien me vea. Perdonen. Tener ese ojo de afuera, esa mirada que te acompaña. ¿Tienes algunos aliados? Sí, tengo aliados. Bueno, la misma, colaboradores? eso fíjate, viene de la escuela de Teresa Hernández y Viveca, que ellos como también son artistas independientes, siempre no se pueden dirigir necesariamente, así que se creó una costumbre de mirarse y de llamar de invitar amigos, perdón, a que te miren. Así que, Sí, pues, y aporten Teresa, ideas que aporten y ideas que te digan comentarios. esto, fíjate, vete por aquí, quizás esto no, esto es demasiado, me está aburrido, no sé. Y si usas, y todos tienen distintas miradas. Hay gente que es más del texto, hay otros que son más de la forma, del cuerpo. Y como yo tengo soy buena quizás, tengo una fortaleza con lo narrativo o con la voz, pero el cuerpo, yo puedo quedarme centro
todo el tiempo haciendo lo mismo. Okay. Y ellos, ¿sabes? Un poco para que tengas idea, yo espacialmente soy bien espacial. No tengo esa imaginería. Entonces hay gente que sí, que dice, coño, Kairi, tírate unas diagonalcitas, vente para acá, no tienes que estar dando todo el tiempo frente, o sea, y hay otros que hablan un poco de el video, y tú nunca usas nada video, porque si es por mí yo no uso nada. Ni técnico, así como los proyectores. Uy, no, eso es, porque siempre siento que me van a me van a traicionar. Que me van a traicionar, sí. Y yo digo, Dios mío, si pasa esto. Entonces, en cuanto a lo técnico, trato de ser muy, pues, lo mínimo. Pero esas otras voces me dicen, chica, tú, está bien, un videíto, si lo tienes ahí, como pruébalo. No quiero, pruébalo. Bueno, ay, mira qué lindo quedó. O sea, después yo misma empiezo a entender. Así que no es solo una mirada, sino casi siempre son varios los aliados que están conmigo todo el tiempo mirando. ¿Haces tú lo mismo con compañeros, verdad? He visto que has colaborado con... Hago lo mismo. De hecho, fui a ver algo en la Goico, que tú fuiste una de las que estuvo, yo creo que... En un lo cabaret, de la menopausia, lo de la... Chula, sí. Sí, ay, yo amo. Sí, y que tú colaboraste Colaboré. con ellos allí. Sí, eso me gusta. Es como estar presente en distintos momentos, ser parte y testigo, si puedo abonar en algo, si mi comentario te va a ayudar en términos formales o narrativos, o lo que sea, pues bien. Si no, no me hiero ni nada, ni me siento, simplemente agradecida de haber formado parte. Pero sí, siempre trabajo con gente que me mire, porque no lo puedo controlar todo y tampoco lo quiero. Sí, o sea, seguro. Todo. Sí, pero sí defiendo mis ideas. Eres de comunidad. Exacto. Y los espacios que eliges siempre permaneces en los no tradicionales, ¿verdad? Casi siempre, pero es porque pues quizás una cosa de budget. Pues no tengo el dinero suficiente para ir a un teatro, pues entonces me voy para el hangar, que me lo van a dar el tiempo que sea, porque, qué sé yo, puedo tener más temporadas, va a venir menos gente, pero quizás la temporada se extiende. Entonces eso me gusta. Porque también uno trabaja y uno dice, ay, coño, yo quiero más. Un poquito, pues claro, que no se puede hacer en los tradicionales, pero igual las plazas, la calle. Entonces, la plaza y la calle. Te habla, ¿no? El espacio. Informa un montón, sí. Te informa y ha sido también parte de tu trayectoria. Ya de por sí también es como, no es lo mismo que el proyector, pero también hice lo de Espírita en la Plaza de la Convalecencia de Río Piedra, justo porque también el MAC, como esto era de MAC en el barrio, pues me parecía que era un espacio increíble para, ¿sabes? Que dé cuenta de la comunidad, entonces, y de la comunidad también dominicana, que está ahí tan rampante, que ahora está en un riesgo tan increíble, o sea, es horrible. Con todo lo que está pasando. Con todo lo que está pasando. Ay, Dios mío. Pero ya no es, o sea, ir a espacios sin techo, por lo menos un techo, porque también me da un poco de miedito nuestro clima tan cambiante, entonces no me quiero dar arriesgarme a que eso sea otra preocupación, como ay, Dios mío, vamos a meter otra vez el equipo, a que esto se da. Está cada vez más cambiante el clima, ciertamente. Así que no. Hay alguien a ver si cerramos con esta preguntita. Yo creo que va por la línea de lo que hemos estado conversando, pero siempre hay ángulos que podemos trabajar. De alguien que yo creo que tú quieres mucho. Vamos a ver. Hola, Kairiana, queridísima, respetadísima, compañera de muchas batallas. Sabes que mi admiración y cariño hacia ti es grande. ¿Y cómo es esto? Mi pregunta para ti es la siguiente. Tú como creadora, artista creadora independiente, creas tus propias piezas. ¿Cuál es ese punto de inflexión que pasa dentro de ti, que pasa por tu cabeza? ¿Qué tiene que pasar dentro de ti para tú decidir hacer un trabajo sobre un tema específico, sobre algo específico? Cuando dices, esto es lo que quiero hacer. ¿Qué es lo que pasa dentro de Kairiana? ¿Cuál es el criterio?
Ay, el querido. El Irra. ¿Y cómo es Israel. eso? ¿Cómo? Pues siempre me gusta Qué que algún compañero haga una Ajá. pregunta, que no sea solo yo la que haga preguntas en el podcast, sino que siempre haya, los molestaría más para que hagan más preguntas, pero como sé que todos están cortos de tiempo, siempre elijo algún Claro. compañero que pueda hacer aunque sea una preguntita a la Wow. persona que invito, y entonces pensé en el Irra. gran Ay, tan Israel, bello, el gran que lo tuve colega. aquí también. Lo quiero tanto. Pues varía esa elección, ese decidir con qué, depende de o si tengo ya un material a la mano, como es una cosa tan poderosa como un archivo que está en tu cara, que está en tu casa, que pues eso ya es más fácil porque digo, esto no hay break que no se use. Otras veces, una vez quise trabajar, yo soy bien emocional, entonces a veces el duelo me puede, como que también pensar en a mí lo amatorio me mueve mucho, o sea, lo que tiene que ver con lo vincular y las relaciones es un tema que me trabaja un montón. Así que como me trabaja Kairiana tanto, yo quisiera seguir apostando a él. Entonces, Esos eventos personales a mí me traen- trabajan un montón. ¿Cómo los voy a trabajar? No sé, quizás no desde la literalidad. Si estoy hablando de un romance o de que alguien me dejó, pues Sí, sí. quizás no va por ahí. Es lo que eso pero, te inspira. Pero quizás va por el duelo, quizás va por otras cosas, otras resonancias que tenga eso. Si es una muerte, pues qué sé yo, quizás no es la muerte de un cuerpo físico literal, pero empiezan. Entonces ahí es que yo empiezo a compartirme. O sea, tengo esa pulsión que viene muy de mi vínculo conmigo sobre los vínculos, porque vuelvo y repito, me afecta, me dejo afectar mucho por cómo me afectan los vínculos. O sea, es bien interesante ese y lo proceso. llevas a escena, qué lindo, porque es una manera también un poco de sanar y de Sí, seguir el autodescubrimiento. Y de seguir el autodescubrimiento, pero sí necesito esa otra persona que yo le diga, esto me está llamando mucho la atención, quiero trabajar hasta con esta canción. Entonces ya viene mi colega y entonces también, y empezamos a tener un mano a mano, empezamos a hacer una escritura a 4 manos. Pero casi siempre o es de algo que ya está ahí, como lo que es un archivo que tiene material. Pero fíjate, el material que me llama la atención vuelve a lo mismo. Sí. Vuelve a lo que tiene que ver con los mi vínculos situación y y con los vínculos y con mi seguro. modo de trabajo y con mi propio oficio. También trabajo, me gusta hablar sobre sobre nuestro oficio en el trabajo. Sí. O sea, a mí me parece que Un poco del metateatro. el metateatro El me encanta mucho, por eso que hablamos hace poco. Y Teresa, que trabajó ahora algo También. parecido, ¿verdad? Ese cansancio del artista. Sí, es como si es un tema que tiene tanto que nos toca, hay mucho de qué hablar. Hay mucho de qué hablar y es lo que hacemos. O sea, no hacemos nuestra vida va de ello, va de eso, no es que nos compartimos desde otras. O sea, mi energía se va en mis relaciones y en mi trabajo. Entonces no puedo no ponerlo. Seguro. Quizás eso es como lo más. Qué lindo. Y de cine te gustaría, yo te vi picando adelante. De cine. Pero, y sé que has hecho otros trabajos, ¿te gustaría generar trabajos un poco más cinema, o sea, más cine? Si se da la oportunidad. No sí. solo de que te llegue, sino tú generarlo pues fíjate, para efectos de video, de performance. Pues no lo veo, no lo he visto así, no lo. Pues mira, ahí te lo dejo. Eso está chévere. Lo más que hago, fíjate, lo más que hice fue, que me encantó, que fue lo que te estaba hablando de que si alguien me dice, chica, usa el video, haz algo, graba, y yo así, no, porque... Pero me atreví con mi compañera Sofía Galliza Muriente para Archivo Santa Liz generar un material videográfico que tenía que ver era como una especie de documental, falso documental, mockumentary, es que verdad se llama. Sí, me encanta. Entonces yo dije, y ahí volví con mi amigo Rojo. Yo le dije, tenemos a Sofía que nos va a ayudar con el video y a grabar todo esto. Y si hacemos un falso documental sobre el Teatro Pobre de América
y de dónde viene, y usamos a Grotowski, y yo hago todos los personajes. Entonces Que fue generamos una gran como... inspiración para tu tío, ¿no? Sí, claro, porque de ahí viene, por el teatro De ahí, pobre. del Entonces, teatro pobre. entonces yo decía, eso es un modo también de hablar sobre el teatro, tanto de Pedrito como mío, como de dónde viene el teatro. Así que matamos un par de pájaros de un tiro con este video, pero a la vez yo hago todo. Entonces era como yo era Grotowski, yo era Pedrito, yo era yo misma, era como, pero desde una falsedad. Así que, y ese registro me gustó. Me encanta. A tu pregunta de lo del video, me interesaría seguir explorando el mockumentary. Desde ese lugar. Desde ese lugar que es más como que tú no sabes Sí, sí, sí. que es una línea bien fina entre, espérate, esto es de verdad, ¿quién habla aquí? ¿Quién es? Qué bien. ¿Esto pasó? ¿No pasó? O sea, Sí, como se queda abierta. Que se queda abierta. Y está bien porque un poco provoca y también de ahí nacen más preguntas. Así que eso me gustaría. Qué Y bueno, maravilla. nada, y lo de Hielo Seco, si quieres que ¡Ay, hable por un favor! poco, va a ser ¡Gracias! rápido. Dios Ahí mío, si está. tú no me lo No, dices, no. si tú no me lo dices, sabes que se me olvida. No, pero a mí que nunca también. se me ha olvidado ninguno de los proyectos de mis invitados. Y aquí, mira, me he entretenido Eso. contigo. Hielo Ay, Seco, yo ese es también contigo. Hielo Seco, 21 de noviembre. Háblame de este proyecto, de El Absurdo. Sí, un poco así rápido, bendito, sé que estamos ya pasados, pero que es una idea muy, hablando de las ediciones y de las compilaciones, porque también yo lo que hago es como compilar, recolectar y luego editar. Pues Hielo Seco, mi colega Joaquín Octavio, que es el director, de algún modo se interesó en distintos textos de este poeta y escritor del absurdo cubano, Virgilio Piñera, que no todo el mundo pues lo conoce, pero es un gran escritor. Y entonces él encontró este acervo, estos distintos textos y dijo, yo quiero hacer algo con esto, y es como una especie de, sí, es como un popurrí y a la vez una oda. No es una sola obra. Ok. No, o sea, es una sola es una experiencia, Es pero una no pieza, es pero una pieza, pero en ella hay... van a navegar por distintos universos que tienen que ver también con los distintos registros de escritura que propone el mismo Virgilio Piñera. Entonces, si bien hay unas cosas más del absurdo, de un teatro del absurdo, raro, grotesco, unas comedias oscuras, un humor negro, también de repente te vas con una poesía, entonces cómo esa poesía se encarna o se lleva a escena, se tridimensionaliza. Es como... que Virgilio se está manifestando, ese autor se está manifestando y Joaquín le está dando la oportunidad a que se manifieste y es una experiencia muy chula. Somos 5 actores, performers. Hay mucho del cuerpo y eso se agradece, hay como mucho cuerpo, porque también son textos que tienen que ver con el cuerpo, los cuerpos, la piel, los fragmentos, la humanidad y la deshumanización. O sea, trabaja unos temas también un poco existencialistas y duros, y que ahora mismo tienen un gran sentido también. Así que es eso, es navegar por estos munditos. O sea, que los humores también cambian. Los humores están cambiando todo el tiempo, nosotros también estamos cambiando todo el tiempo en Un escena. gran elenco, está Modesto Lacén también contigo, Modesto ¿verdad? Lacén, está Javier Cardona, está Andrés Pacheco, está Teresa Carolina y esta servidora, Kairiana Núñez. ¿Y los Santeliz. boletitos dónde se pueden Los conseguir? boletitos se consiguen en Tiquetera. Tiquetera. En Tiquetera. Esto va a Así ser que en el vayan Teatro allá. Victoria Espinosa, que eso es una chulería. Es una ese belleza. teatro. Es una belleza, detrás del Francisco Arribía y en la calle del Parque, en Santurce. Ujú. Referencia cerca de Bellas Artes, así que de Bellas Cerca de Artes Bellas es Artes. cerquita. Y así. de Teatro Breve. Y de Teatro Breve al Sí, frente, al frente. casi al frente de Teatro Breve. Hielo Seco, vayan Dirigida a por disfrutar. Joaquín Por Octavio. el mismo Joaquín Octavio. Sí, y la dirección artística, que es una belleza, que eso también es parte del otro lenguaje que tiene la compañía El Absurdo. Es una dirección artística por Cristina Agostini Fitch, que ella es un poco la que tiene la visión estética
y formal del pero cómo qué se va a ver. interesante, o sea, que lo trabajan con Lo trabajan entre ellos dos, o sea, es como un Ok. equipo de a dos, no es solo mi dirección, no es solo que él dirige y escribe lo que sea, sino que tienen, esto es otro personaje importante. ¿Y cómo vas con el trabajo del cuerpo y Ay, la Dios dirección? Ya que mío. ¿cómo vas con todo eso? Pues mira, es bien loco que digas esa pregunta porque justo hablamos eso con Joaquín casi el primer día, que nos hizo esa pregunta a todos, cómo estaba cada uno con su oficio, por dónde es que. Y yo le decía, pues mira, yo estoy más ahora en una etapa también más mental, mi cuerpo un poquito está un poco al lado, y entonces, como tengo otros compañeros que están en el elenco, que son del cuerpo, como un Javier Cardona, un Andrés Imagínate. Pacheco, pues ese hombre El dominio vino, total del ese cuerpo. hombre vino como a revolucionar desde un lugar bien bonito y es un gran educador también, así que nos ha apoyado mucho el proceso y se le agradece. Entonces, desde ahí, pues nos hemos dado el permiso también a soltarnos, a tener otras aventuras y otros desafíos, así que vamos a ver. Yo a veces hago, ay Dios mío, la Qué espalda. bien. La espalda. Ay, romper con mi con la zona cómoda. Con la zona cómoda. Pues están ahí, algo se está rompiendo. Qué bueno que Hay estés un con huevo. este trabajo. Tú trabajaste con Israel, Israel no está en esta obra, pero trabajaste hace Trabajamos poco. juntos con La Nariz, La Nariz. que fue la primera obra del absurdo, y trabajamos juntos en Historia de Horror, casi en blanco y negro, también del absurdo. Isra y yo estuvimos Este también. año ha sido muy activo. Sí, muy activo. Para ti, Sí. muy activo en diversas. En diversas. Porque también repetiste Pirita Repetí Santa Elisa al principio Espírita, de lo año, ¿no? agradezco mucho. Es como, Sí, Sí. y qué bueno que hayas hecho todas estas piezas y un poco te está llevando todo, como Ajá. has trabajado mucho con el absurdo Sí, y con... sí, y lo agradezco porque pues son colegas que trabajan de un modo tan lindo de tratarnos, ¿no? Qué Es como bueno. una horizontalidad que se agradece, hay mucho cuidado, mucho afecto, además de todo el trabajo, ¿no? Pues de pensamiento que se le da a lo que vamos a mostrar, pero es más como viste, a mí me tienes que cuidar bien y querer bien, Sí, porque sí. si no Apapachar. me apapachas o me voy. Qué y ahora bueno, qué bueno. y ahora estoy pues también bregando, esto es las colaboraciones, pero me importa mucho hacer mi trabajo personal, así que ahora se viene Por ahí una viene pieza algo. por ahí, yo me tardo, se cocina lento, pero se cocina, así que te dejo saber a ti y Por favor, y al resto. por favor, nos dejas saber y no los vamos a dejar para el final como hoy con hielo seco. Puede, Pero bueno. está muy bien. Gracias por Oye, recordarme. pero la pasamos pero bien. para que tú veas, nos entretuvimos. Pero ya lo sabes, Te lo Hielo agradezco. Seco, boletos en tiquetera desde el 21 de octubre, Teatro Victoria Espinosa, para que vaya a ver este talento maravilloso de Kairiana y Ay, de todo chica, este grupo gracias. extraordinario. Te admiro tanto. Ay, Bien. igualmente, Desde hace igualmente. tiempo, desde chiquitina. Ay, Dios mío, cuando me dicen eso, ahí Sí. es que me Tácata. patea la edad, pero no importa porque... No, fíjate, yo te sentía casi como a la par. Yo decía, ay, mira, ella es como, la admiro un montón, pero como que es un poquito mayor que yo y eso me tripea. O sea, siempre te vi contemporánea, entonces por eso te admiraba más, pero yo decía, diablo, Qué linda. esta jeva que es un poquito mayor que yo, pero si ella lo está haciendo, pues, ¿sabes? También Qué uno tiene unos linda. modelos que uno dice, si Qué ella lo bella, está haciendo, qué yo bella. también. Pues lo mismo Yo digo, puedo. porque inspira y me encanta el trabajo que realizas. Eres muy importante para nuestro país, para nuestro movimiento cultural, para nuestros personas de la comunidad de diversidad funcional, Oye, por ese trabajo que estás haciendo chica, sí. y para todos esos estudiantes que pasan por tus manos también. Total. Así que gracias, mi corazón. Gracias a ti, por a estar aquí. ustedes, belleza. Bueno, Enhorabuena. este fue otro episodio aquí con Kairiana Núñez Santaliz y será hasta la próxima. Gracias.